bastante por parte del sector privado y de todas las personas pues, que quieren realmente comprometerse con el turismo en Guatemala y hacer algo, ¿verdad? Porque para que esta situación que está pasando con la industria turística a nivel mundial pues cambie y realmente sea pues algo positivo, por lo menos a mediano o largo plazo. Voy a apagar mi cámara en este momento y lo que voy a hacer es que voy a compartir entonces mi pantalla para que puedan ver una presentación y compartir, ¿verdad? Un poco aquí las perspectivas de lo que les he estado hablando. Básicamente, como ustedes saben, pues la turística ha sido una de las más afectadas por esta pandemia del coronavirus a nivel mundial, ¿verdad? Eh, Nunca la industria turística había sufrido una crisis económica tan grande como la que está sufriendo en este momento. La industria turística siempre se había caracterizado por ser una de las que siempre, a pesar de todas las crisis económicas, a pesar de las guerras, a pesar de los actos de terrorismo, siempre estaba en crecimiento, ¿verdad? Nunca habíamos tenido una crisis de este nivel. Y como ustedes saben, pues hay diferentes modalidades dentro de la industria turística que conocíamos y una de las modalidades es el turismo de naturaleza. Algo importante a reconocer en este momento es que es probable que la industria turística como la conocíamos cambie totalmente, ¿verdad? Y esto es uno de los puntos que vamos a tratar de entender durante esta charla. Primero les quiero pues más o menos definir qué es el turismo de naturaleza, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Eh, Respecto a qué es el turismo de naturaleza, qué es el ecoturismo, qué es el turismo rural. Hay muchas definiciones, hay mucha parte técnica, ¿verdad? Básicamente el turismo de naturaleza, lo que se ha logrado a tener consensos entre varios de los técnicos que escriben respecto a o hacen investigación respecto a turismo y biodiversidad, es que está basado en las visitas a objetos inanimados, en la apreciación de organismos vivos o una combinación de organismos vivos y no bióticos, ¿verdad? Que pueden incluir montañas, lagos, volcanes, cañones, cataratas, cuevas, entre otros. Sin embargo, el interés principal de la visita, aunque no de forma exclusiva, siempre se basa en la biota silvestre, principalmente en la fauna, ¿verdad? Todos conocemos modalidades de turismo de naturaleza eh, pues más reconocidas, como es la observación de aves, que prácticamente tiene millones de fanáticos a nivel mundial, que se desplazan con el fin de observar ciertas especies de aves en diferentes países. ¿Por qué les hablo de turismo de naturaleza? ¿Y por qué esta modalidad turística es la que probablemente se logre recuperar de una forma más rápida, por así decirlo, que el otro tipo de modalidades? Básicamente se ha caracterizado por ser una de las modalidades turísticas que concentra pocas personas durante los recorridos. Muchas veces se puede practicar por cuenta propia. La experiencia de visita obviamente disminuye al no tener un guía que haga la interpretación ambiental o de la biodiversidad, pero digamos que los destinos se benefician directamente por el pago de entrada. También ofrece diferentes beneficios para la salud emocional y física de los que la están practicando. Hay una necesidad básica del ser humano de reconectarse con la naturaleza. Y también, ¿verdad? Los sitios de naturaleza pues están abiertos, no son lugares cerrados, pueden ofrecer un buen mecanismo de distanciamiento social que tanto se está fomentando en esta época y se puede dar con una buena gestión de los administradores de las áreas, ¿verdad? Además, también es una oportunidad para realizar actividades físicas y esparcimiento a la vez en entornos naturales. Digamos que ya hay estudios que salieron el año pasado en donde se mencionaba que el turismo de naturaleza o por lo menos realizar actividades al aire libre traían múltiples beneficios para la salud de las personas que hacían estas actividades. Otras modalidades turísticas como, qué sé yo, reuniones y negocios o turismo de eventos o los cruceros requieren una masificación de personas concentradas en espacios cerrados. Y este tipo de modalidades turísticas son probablemente las que más les cueste volver a recuperar confianza y las que más les cueste volver a crecer. También otra ventaja del turismo de naturaleza es que los viajes pueden ser relativamente cortos, desde un par de horas, medio día hasta un día, y luego cuando la situación mejore, pues ya puede ser de varios días en los diferentes entornos. El turismo de naturaleza era una de las tendencias a nivel mundial, por así decirlo, antes de que pasara esta crisis.
habían diferentes tendencias turísticas antes de la crisis del coronavirus, ¿verdad? Previo a la parálisis, algunas de las tendencias que más resonaban y más se veían venir en 2019 y 2020, antes de que sucediera esto, era el viaje, el solo travel que se llama, ¿verdad? Que son las personas que viajan por su cuenta. El eco-travel también, ¿verdad? Con mucho conciencia sobre la disminución de la huella de carbono de las personas, utilizar cero productos plásticos, ¿verdad? Tener una experiencia local totalmente auténtica. Los viajes a la medida también estaban creciendo bastante. Eh, el posicionamiento en Internet, o sea, la búsqueda en Internet, los reviews en Internet, venta por Internet estaba también creciendo bastante. Todo lo que tenía que ver con saludable, con orgánico, también estaba muy de moda, ¿verdad? El componente emocional de los viajes, es decir, no solo viajar por mi satisfacción personal, pero también por dejarle algo a la gente. Buscar una conexión con el pasado, ¿verdad? Ustedes saben que las migraciones han sido muy fuertes a lo largo de los años y hay mucha gente que regresa, digamos, turismo nostálgico, para tener una conexión con su pasado. Y lo que se llamaba también como el undertourism, que era un poco como viajar a lugares cercanos, poco visitados, para fomentar un poco la economía local y no la masificación de visitantes. El slow travel también, que era básicamente viajar en destinos y pasar el mayor tiempo posible. Y también había modalidades como el viaje para mujeres y los viajes activos, ¿verdad? Que la gente podía realizar diferentes actividades como bicicleta de montaña, kayaking, ascenso de volcanes, para ponerles algunos ejemplos. Es probable que muchas de estas tendencias continúen después de la crisis, ¿verdad? De hecho, ya se venía dando un cambio en las características de los viajeros. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a que eran los boomers, los baby boomers, que eran los que estaban moviendo, por así decirlo, la industria turística, pero el cambio ya se venía dando. Algunos de los segmentos de mercado van a quedar pues dañados, por así decirlos, o imposibilitados a realizar viajes largos después de esta crisis. Realmente, pues, segmentos de mercado de personas mayores es probable que ya no puedan viajar, por así decirlo, por lo menos distancias largas o viajes interoceánicos. Y va a haber una crisis económica a lo largo de la cadena de valor, que no sabemos cómo va a quedar la conectividad aérea, por así decirlo, hacia Guatemala. No sabemos cómo van a estar las operaciones multidestino, porque no sabemos la recuperación que van a tener los diferentes países. Si, por ejemplo, Honduras no logra recuperarse, o si Belice no logra recuperarse, o si somos nosotros los que no nos podemos recuperar, todo esto va a afectar la manera en que se estaba vendiendo, pues, el destino, ¿verdad? Digamos, si México no logra la recuperación después de la estrategia que le estuvieron apuntando para lograr crear pues la resistencia de rebaño que le llamaban, eso nos perjudica también directamente a nosotros. La situación de los cruceros también es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ya que los cruceros, pues básicamente son métodos de viaje que concentran una masificación de personas y no sabemos cómo va a ser después de esta crisis, pues la operación de este tipo de transporte o de venta de servicios, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual? Pues ustedes lo saben, el turismo está paralizado a nivel mundial. La experiencia turística prácticamente depende de todo lo que se ha prohibido. Ya no se puede viajar, por así decirlo, no se puede concentrar personas, no se puede tener un acercamiento físico. Entonces, básicamente, todo lo que necesitamos para dar una buena experiencia turística está prohibido. Hay una incertidumbre a nivel mundial, ¿verdad? Prácticamente nadie sabe qué va a pasar. Lo único que podemos dar son pues opiniones personales y más en países como Guatemala, donde lamentablemente no tenemos datos, no tenemos información y eso no nos permite tampoco planificar hacia futuro. Esto es algo que tenemos que arreglar, luego les hablo un poco de eso, pero existe mucha incertidumbre y está afectada a lo largo de toda la cadena turística, ¿verdad? Les pongo una fotografía ahí de lo que está pasando en Hawái. Esos son todos los vehículos de renta que están varados debido a la crisis, ¿verdad? Los vehículos de agencias de rentadoras de autos que no se mueven, no se van a mover durante mucho tiempo y pueden ver ya más o menos cómo la grama creció en estos lotes, ¿verdad? Son cañaverales, ¿verdad? Y cómo el cañaveral está creciendo sobre los vehículos porque están prácticamente abandonados, ¿verdad? Y otra característica interesante de esta crisis es que los principales países emisores de turismo a nivel mundial están perjudicados. Y están perjudicados también algunos grupos etarios muy específicos que estaban muy dispuestos a viajar y tenían los medios y tenían el tiempo, pero la crisis económica en estos países va a causar desempleo
y también una pérdida de beneficios sociales importantes. Es decir, que muchos de los que estábamos acostumbrados a trabajar con retirados y personas que probablemente tenían esa capacidad económica porque ya no estaban trabajando, ya no la van a tener nuevamente. Entonces es necesario que se miren nuevos mercados, que se esté monitoreando básicamente cómo está la recuperación de esos países, ¿verdad? Para ir probando nuevas estrategias, ¿verdad? Otro de los efectos de esta pandemia es la salud mental de la gente, ¿verdad? Que está sufriendo efectos psicológicos del encierro. Hay mucha ansiedad, incluso en Italia han hecho estudios donde los niños están sufriendo ansiedad y depresión. Hay personas que están solas durante el encierro, ¿verdad? Y hay muchas profesiones que tienen riesgo. Esto, si lo queremos ver como una oportunidad, cuando el encierro termine, todas estas personas van a tener una necesidad de querer salir y querer realizar pues actividades al aire libre. Ahí es donde existe una oportunidad para el turismo de naturaleza. Durante esta crisis también ha habido un incremento masivo del uso de Internet y redes sociales. Hay porcentajes de crecimiento del uso de Instagram, de downloads de TikTok, del uso de Netflix, ¿verdad? El comercio electrónico para educación, para información, de uso personal, de uso familiar, pero también mucho de lo que llamamos pues los fake news, ¿verdad? Ustedes saben que ahorita todo el mundo está pendiente de los grupos de WhatsApp, de lo que dice Twitter, de lo que dice Facebook, y básicamente hay muchas fake news que se han dado a conocer, que mucha gente las ha conocido, algunas de ellas han sido, por ejemplo, que los animales están volviendo a salir después de la crisis, que los pájaros están volviendo a cazar, a cantar, perdón, porque ya los humanos están encerrados en su casa. Pues básicamente no es tan cierto esto, ¿verdad? Había unas imágenes de unos delfines en Italia que decían que estaban por los canales de Venecia, las imágenes eran de Sardinia, donde normalmente sí hay delfines, y esto tiende a crear muchos fake news, ¿verdad? Entonces hay que ser muy consciente de lo que se comparte en redes sociales también. ¿Por qué escuchamos más los pájaros ahora cantar? Básicamente se escuchan porque no hay ruido y les ponemos más atención porque tenemos más tiempo disponible, pero no es de que de repente hayan más pájaros o hayan más insectos o hayan más animales, ¿verdad? De lo normal. Como les decía, existe un incremento, ¿verdad? En el uso de redes sociales que también se hace necesario, por así decirlo, tomar pues las medidas necesarias para en su momento hacer acciones de mercadeo o acciones de innovación en todo lo que tiene que ver con los productos que vamos a ofrecer. Bueno, y aquí viene algo muy importante también, no todo es negativo respecto a lo que está sucediendo, ¿verdad? Algunos de los efectos positivos y que sí no son fake news es la disminución en la contaminación por dióxido de carbono y auditiva, ¿verdad? Como les decía, las aves se escuchan ahora más porque no tenemos el ruido de los carros. Empezamos a notar cosas como algunas luciérnagas. La gente dice, ah, hasta las luciérnagas están empezando a aparecer en mi casa. El problema es de que antes no las mirábamos. Básicamente, luciérnagas existen durante todo el año, ¿verdad? Ahora estamos prestando un poco más de atención hacia la biodiversidad. Y eso son básicamente algunos de los aspectos que nos pueden ayudar también en lo que es turismo de naturaleza, ¿verdad? Que la gente preste más atención hacia su biodiversidad local. La buena noticia también es que la industria turística es bastante resiliente, ¿verdad? Ha superado bastantes crisis económicas mundiales, se recupera relativamente rápido, ha superado crisis como de terrorismo, de conflictos armados, otros tipos de epidemias menos fuertes como el H1N1. Y básicamente viajar es una necesidad humana. Es una necesidad humana salir de la rutina, crea un sistema de recompensas emocionales, reduce el estrés y también hace un crecimiento personal, ¿verdad? En todos los que viajan, eh, todas las personas que viajan, ¿verdad? Eh, Viajar es tan necesario para las personas que vemos los ejemplos, por así decirlo, digamos, de la gente que está pues básicamente tratando de salir de la capital y tratando de ir al puerto San José, ¿verdad? Tratar un poco de esparcimiento, por así decirlo. Y lo que tenemos que hacer es una adaptación al modelo de negocio. Básicamente el modelo tradicional de viajes masivo, empaquetado y maquilado va a tardar más tiempo en restablecerse y recuperarse. Y lo que viene es una nueva era que tiene que ser pues la innovación,
¿verdad? Como les decía, los modelos de cruceros y todo ese tipo de cosas pues van a cambiar definitivamente. El modelo dominante masificado ya estaba quedando obsoleto, lo que pasa es que no lo queríamos ver o no nos estábamos adaptando, era poco amigable con el ambiente, había una sobrecarga en los destinos, la derrama económica era inequitativa en los diferentes estratos, ¿verdad? Las nuevas generaciones tenían un modelo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados de los baby boomers, el internet se estaba encargando de hacer muchas cosas que antes hacían las agencias de viajes o los agentes de viajes. El incremento de viajes de la medida de los viajeros independientes también estaba creciendo y la economía colaborativa estaba integrada al turismo, ¿verdad? También les pongo el ejemplo de una de las grandes mayoristas que quebró el año pasado, Thomas Cook, que nos venía ya anticipando que básicamente el modelo anterior, el modelo de dinosaurios, por así decirlo, por eso les pongo una gráfica ahí, una imagen, ¿verdad? Ya estaba caduco, ¿verdad? Y esto lo único que vino a hacer fue a apresurarnos a la caída de ese modelo anterior y a una adaptación que se hace pues necesaria para el nuevo modelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar después del encierro? Pues va a haber mucho movimiento de turismo local y nacional, mucho movimiento de turismo de naturaleza y aventura. Los viajes van a ser relativamente cortos hacia destinos al aire libre, pero también va a haber mucho, o sea, poco impacto en la cadena de valor. Básicamente la gente va a viajar por su cuenta y por sus propios medios y no va a haber mucha contratación de servicios locales, nada más que el pago de entrada a los destinos turísticos. Pero esto debe hacerse de una forma sin precipitarse. Esto era lo que pasaba en China después de un encierro. En menos de una hora, más de 20,000 visitantes abordaron un sistema, un sendero de montaña que existía en la localidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, es una necesidad humana la de viajar, pero siempre se tiene que hacer una perspectiva de un manejo y gestión de visitantes, ¿verdad? Y todo este manejo y gestión de visitantes lo que se va a tratar de hacer es de hacer una planificación turística adecuada antes de un reinicio de operaciones. Voy a ir un poco rápido porque me queda poco tiempo. ¿Cuáles son los escenarios básicamente que yo planteo? El primer escenario pues es el más básico, ¿verdad? El de apagafuegos o reactivos que siempre hemos sido en la industria turística, no hacemos nada porque siempre estamos ocupados, business as usual, ¿verdad? Sobrevive quien puede y como pueda, acciones de planificaciones casi nulas, nula implementación en la mejora del destino, no la innovación en la adaptación de tendencias, poco esfuerzos en sostenibilidad, búsqueda de incremento en cantidad de turistas y no la calidad de visitantes, elevados gastos de promoción de un producto de destino turístico débil o desactualizado, un sector privado disperso y poco representativo, y un bajo porcentaje de profesionalismo en guías y técnicos de planificación turística. Si nos quedamos en ese escenario, nos va a ir mal. La industria turística no se va a lograr recuperar y vamos a seguir perdiendo competitividad como ya lo habíamos estado haciendo durante mucho tiempo, al caer cada vez y cada vez más bajo en la cadena de preferencia de viajeros hacia Centroamérica. El segundo escenario es el maquillaje, o como yo le digo, chapucear las falencias, ¿verdad? Maquillaje, crear humo, más o menos lo chapuceamos entre todos, creamos algunas acciones, algunos intentos de innovación de productos turísticos, pero priorizamos siempre la rentabilidad hacia la sostenibilidad. Los gastos que hacemos en mercados o segmentos, los canales que hacemos que utilizamos para promocionar no son los adecuados. Seguimos utilizando estrategias viejas como ferias, caravanas y publicidad física en países emisores que probablemente no van a tener el mismo impacto de lo que debería tener ahora. El sector privado seguirá disperso, es poco preparado para atender las nuevas necesidades de los viajeros que va a existir después de esta crisis. Y el manejo y gestión de las operaciones basados en prácticas que se hacían antes de la crisis, ¿verdad? O sea, este es otro escenario que no me gustaría tampoco que pasara, porque realmente no nos va a traer ningún beneficio, por así decirlo, a largo plazo. El tercer escenario, que sería el ideal, y es básicamente el que debemos todos de seguir, es el de una planificación estratégica que nos permitiría pues minimizar los riesgos y reducir la incertidumbre. Este sería pues un trabajo en conjunto entre el sector público, académico y privado, donde tengamos una implementación de una planificación que según Selinquad ya está trabajando en un plan, y una innovación de los productos turísticos, ¿verdad? Una búsqueda de la sostenibilidad, gastos de promoción enfocados directamente en los mercados claves y segmentos después de la crisis, ¿verdad? Y un sector privado unificado en toda su cadena de valor, en donde estén todos los actores de la cadena de valor representados, desde los guías, el transporte, los hoteles, restaurantes, artesanos, operadores, hostales, todos tienen que estar representados en la cadena de valor, porque al final todo es un mecanismo que sin el otro no puede funcionar. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que yo daría muy brevemente
pues este es un momento de oportunidad y así lo tenemos que ver. Tenemos ahorita la oportunidad de iniciar desde cero. Básicamente toda la industria turística en Guatemala se ha creado de una forma empírica. Hay muy pocos productos o modelos que se han hecho de una forma adecuada y debidamente desarrollada, entonces lo tenemos que ver como una oportunidad. ¿Para qué? Para innovar el producto turístico, ¿verdad? Tenemos que desarrollar nuevos productos turísticos. También tenemos que profesionalizar a los guías, ¿verdad? Normalmente cuando se quiere capacitar guías, y yo trabajé en Inguati, cuando se quería capacitar a los guías, la respuesta de los guías era no, porque estoy trabajando y viene la temporada alta. Bueno, ahora este es el momento, ahorita no hay temporada alta, entonces ahorita tenemos la oportunidad de profesionalizar a todos los guías. Se pueden buscar mecanismos como becas, apoyos financieros, eso se puede buscar en el futuro, pero este es un momento ideal para profesionalizar a todos los guías. Otra de las acciones también es un plan de activación del turismo interno. Tenemos que reactivar el turismo interno como lo han hecho otros países, ¿verdad? Digamos, México es un gran ejemplo, Colombia es otro gran ejemplo también, pero lo tenemos que educar. Tenemos que educar al turismo interno para que sepa la relación entre el precio y el servicio que se le está dando. Y también para que tengan un código de buenas prácticas y de conductas durante la visita. Y este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre la iniciativa privada y el INCUAT. También tenemos que involucrar a los profesionales de la academia para que tomen las decisiones y asesoren durante la elaboración de este tipo de planes. Ya no debe ser nada más el sector comercial trabajando con el sector del Estado, ¿verdad? Con el INGUAT, por así decirlo, sino que se debe de involucrar a la academia donde básicamente está pues los conocimientos para hacer la planificación necesaria y donde pueden tener algunos datos para realizar investigación. En Guatemala tenemos muy pocos profesionales de la industria turística y es un buen momento para que todos se reúnan y realmente se logre reactivar un plan. También esta crisis nos muestra que la ley orgánica del INGUAT está pues desactualizada, por así decirlo. Es urgente la renovación, es urgente que exista un fondo para emergencias, para el apoyo para toda la industria turística y que se pueda hacer uso de él. O sea, se tienen que encontrar los mecanismos para que el INGUAT pueda apoyar, como les decía, toda la cadena de valor durante un caso de crisis. También es necesario que existan alianzas público-privadas, ¿verdad? Ya no solamente pedirle al Estado, sino que también el sector privado tiene que poner de su parte. Ya no hay solo hay que poner la mano, sino que todos tenemos que trabajar juntos. Y eso nos lleva al otro punto, que es una independencia del sector privado del Estado, ¿verdad? Tenemos que fortalecer las estructuras de articulación, como las mesas que se han trabajado con INGUAT, pero que funcionen también de una forma muy independiente, técnico y financieramente, entre el Estado y entre los turoperadores. Y básicamente un llamado hacia la unificación del sector privado. Si no trabajamos todos juntos, si no nos unimos como sector privado, nunca vamos a lograr nada. ¿Por qué es que otros gremios logran subsidios? ¿Por qué otros gremios logran realmente beneficios económicos para todos los involucrados? Porque están juntos y demuestran realmente cuál es el valor económico de lo que están aportando con la actividad que realizan. A nosotros como industria turística nos cuesta un montón lograr demostrar eso. Ni siquiera hemos logrado, con el apoyo de INGUAT, completar lo que es la cuenta satélite del turismo que lleva no sé cuántos años de estarse trabajando. Y en estos momentos es donde más se necesita esta información para poder demostrar lo que vale la industria turística económicamente. Algunas de las observaciones que les puedo realizar es de que tenemos que estudiar otras realidades turísticas, observar las lecciones aprendidas de otros modelos que han funcionado, pero entender que no es la misma realidad de lo que está pasando en Guatemala. La industria turística en Guatemala es muy particular. Tenemos atractivos turísticos, tenemos atractivos turísticos únicos, tenemos mucho que se puede desarrollar y realmente tenemos que entender que somos únicos, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo de promoción, pero también hay que entender que de nada sirve realizar grandes esfuerzos de promoción o solicitar al INGUAT que haga grandes esfuerzos de promoción si la crisis sanitaria no está controlada. Si estamos logrando controlar una crisis y lo único que vamos a hacer es importar también más contagios a Guatemala, porque esto es algo que va a pasar y va a seguir pasando durante probablemente el resto del año y vamos a ver una recuperación hasta Semana Santa del otro año. Entonces hay que entender que de nada sirven los esfuerzos de promoción si la crisis en Guatemala no está controlada. Nadie va a querer viajar a un país en donde se puede enfermar. Y eso fue uno de los booms que tuvo América Latina después de que hubo la crisis del ébola en África. Eso nos hizo crecer tanto. Nadie de los mayoristas de Europa ni de Estados Unidos quería viajar a África porque tenía miedo del contagio al ébola. Y necesitamos, es urgente crear una generación de un sistema de estadísticas e inteligencia de mercado. Si no tenemos los datos, no podemos tomar buenas decisiones.
y no podemos prácticamente planificar, ¿verdad? Sin los datos es imposible realizar una planificación adecuada. Tenemos que fortalecer la presencia en línea, no solo de destino de los productos, sino que también de las diferentes empresas. Ahorita es el momento de crear cuentas en redes sociales, páginas web, contraten expertos en marketing digital, plataformas de pago, meter toda la información en las sotas, ¿verdad? Que son las que más rápidamente van a estar arrojando información respecto a cómo se va a estar moviendo la tendencia después de la recuperación de la crisis, ¿verdad? Este tiene que ser un esfuerzo público-privado, ¿verdad? Y se tiene que crear también un marco técnico-jurídico en el que todos los actores, pues realmente es necesario que haya un compromiso de ética empresarial, de buenas prácticas en la prestación de servicios a lo largo de toda la cadena de valor. A mí me llamaba mucho la atención lo que decía un grupo de guías de Pentén, que ellos estaban firmando un documento de compromiso de caballeros para ya no competir sobre precio y realmente competir sobre calidad. Y a mí me parece que a lo largo de toda la cadena de valor lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos que también dirigirnos a crear un producto turístico que sea realmente sostenible y que el turismo realmente apoye a la biodiversidad. Como les decía, esta es una oportunidad enorme que tenemos y depende mucho el futuro del turismo de Guatemala de la proactividad que todos tengamos en este momento. Realmente yo quiero agradecer a las autoridades del INCUAT por esta oportunidad, pero también les quiero decir que tienen un gran peso encima. El futuro del turismo de Guatemala depende también mucho del liderazgo que ustedes tengan en este momento. Yo me pongo a las órdenes en lo que necesiten, sin ningún tipo de recompensa económica o lo que deseen, pongo todo lo que ustedes necesiten de mi capacidad técnica y yo creo que todos lo deberíamos de hacer en este momento, ¿verdad? Todos tenemos que ser proactivos y apoyar a formar una nueva industria turística en Guatemala porque la anterior realmente no nos estaba dejando lo que nos debería de dejar, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo, ¿verdad? Y doy paso a las preguntas, ¿verdad? Que me parece que las va a moderar alguien de INGUAT. Entonces, pues cedo la palabra a las personas de INGUAT. Muchas gracias, Juan, por toda la información. Vamos a proceder a la primera pregunta. Ese turismo nacional me preocupa, comentan, ya que para que el costo sea bajo, tendrá que ser grupos grandes y eso no es bueno. ¿Qué recomienda usted? Sí, básicamente, como les decía, yo creo que hay que sacarnos de la mente operar grupos grandes. Por eso yo decía también que es necesario crear una campaña de educación hacia el turista nacional y lo que tenemos también, esto digamos sería mediano o largo plazo para que ellos entiendan la relación entre costo y el producto que uno les está ofreciendo. Básicamente la etapa de recuperación del turismo nacional va a ser muy lenta porque hay que tener en cuenta que la crisis que se viene para Guatemala va a ser muy dura. Vamos a perder probablemente muchas remesas. Obviamente el turismo no va a estar generando lo que genera y probablemente hasta las exportaciones se vean afectadas. Entonces la crisis va a ser dura, el turismo interno se va a ver bastante afectado. Yo lo que diría sería organizar paquetes cortos, excursiones cortas, grupos pequeños y tratar a nivel regional y a nivel local de ir moviendo turistas de esa manera. Más o menos por lo menos al inicio será sobrevivir y lograr sacar algo para mantener una estabilidad, por así decirlo, tal vez sin ganancias, sino nada más, ahí sí que como decimos, quedar tablas. Yo no recomendaría grupos grandes, realmente no estamos preparados, no sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis sanitaria, realmente ustedes saben, el sistema de salud de Guatemala, pues es muy frágil y yo sí diría que se olviden por lo menos de los grupos grandes por un momento, ¿verdad? O sea, en turismo de naturaleza trabajamos más o menos, si mucho, 12 personas. Yo diría que un grupo de 10 personas ya es demasiado para pensar al corto plazo. Muy bien, vamos con la segunda. ¿Nos pueden sugerir algunas actividades para promover la naturaleza o dónde recomienda promocionarla? Pues actividades de promoción de naturaleza, yo creo que como les decía en este momento, lo más importante es pensar en lo local, ¿verdad?
Todos conocemos algún parque, todos conocemos algún área protegida, ¿verdad? El SIGAP ocupa el 33% del territorio nacional. Lo ideal es de que conozcamos ubiquemos nuestras áreas protegidas más cercanas y cuando podamos viajar hacia las áreas protegidas más cercanas las vayamos a visitar. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo que tiene que venir desde todos nosotros que estamos involucrados en turismo, pero desde lo local, ¿verdad? E incentivar, podemos iniciar con campañas en redes sociales, posteando fotos de estos sitios y los tenemos en archivo, ¿verdad? Obviamente ahorita no podemos ir a tomarlas, hacer alianzas con el CONAP, con los diferentes administradores del SIGAP, ¿verdad? Pero es un poco de motivación de reconectar al ser humano con la naturaleza y tratar de conseguir a través de eso, pues algún beneficio económico. Como les decía, la recuperación de la industria turística en el país va a ser lenta, porque primero tenemos que recuperar el turismo interno, el turismo nacional, para luego empezar a recibir visitantes. Las líneas aéreas van a estar en una crisis también terrible, ¿verdad? Entonces hay que pensar que esto es a mediano o largo plazo. Perfecto, Juan, aquí va la tercera. ¿Cuáles pueden ser los otros productos turísticos que se deben innovar en Guatemala? Otros productos turísticos aparte de naturaleza, si según yo entiendo, pues prácticamente lo que hay que hacer es estar muy atento hacia cómo este nuevo grupo de personas que va a empezar a viajar después de la crisis, por así decirlo, se empieza a comportar. Como les decía, estar muy atento de las OTAs y ver qué es lo que ellos están solicitando. La ventaja que tenemos con Guatemala es que prácticamente somos un destino turístico muy completo. Tenemos arqueología, tenemos cultura viva, tenemos naturaleza, tenemos aventura, que yo creo que eso será lo que el turista siempre va a estar buscando, ¿verdad? Como les decía, lo primero es recuperarse de la crisis. La innovación depende mucho también de la información y de las tendencias de mercado. Lo ideal es eso, es básicamente tener pues en consideración, ver qué es lo que está pasando, o sea, no pensar que la actividad turística va a seguir siendo la misma de antes, no pensar que podemos empaquetar paquetes y meter a 50 gentes en un bus y cobrar nada más el traslado, ¿verdad? Sino que hay que realmente llegar hacia la experiencia, que tengan una experiencia de visita. Gracias, Juan. Vamos con la última, que tiene dos preguntas. Concretamente, en lo práctico, ¿qué cosas debemos cambiar? La primera, ¿cómo cambia la recepción de visitantes in situ? ¿Cómo cambia la vista a los senderos naturales? Si hay canopy, ¿cómo cambia el procedimiento para poner los equipos y hacer la guía? ¿O qué cambia en el centro de visitantes, en el restaurante? Una guía práctica sería el momento, comentan. Pues básicamente cuando iniciemos, por lo menos así decirlo, que se abran las áreas protegidas o las reservas privadas a recibir visitantes, lo ideal sería, como les decía, grupos pequeños, una gestión, un plan y manejo de gestión de visitantes donde tengamos unos límites de carga, de capacidad de carga debidamente establecidos. Si podemos aceptar 20 personas al día, conociendo que tiene que haber una distancia social, un distanciamiento entre ellos, por así decirlo, y sabiendo que el virus dura más o menos 9 días en superficies, por lo menos si estamos en esta época, yo diría que la reactivación se puede dar de abrir una vez a la semana. O sea, el problema ahorita es de que la crisis sanitaria está pues, bastante complicada. No sabemos realmente cómo va a reaccionar Guatemala ante lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, probablemente lo más duro de la curva nos toque dentro de un par de meses y a ver cuándo la logramos estabilizar, ¿verdad? De la curva de contagios del coronavirus. Eh, la idea es básicamente que a nivel de áreas protegidas tienen la ventaja que si se opera una vez a la semana y por lo menos una vez a la semana se logra recibir algo de ingresos para mantenimiento, por lo menos se lograría algún beneficio, ¿verdad? Siempre manteniendo, por así decirlo, los límites de carga bien manejados, una gestión de higiene adecuada. Obviamente el presidente dijo hoy que de lunes en adelante todo el mundo tiene que usar mascarilla, pero digamos que el proceso va a ser lento. Realizar un manual o una guía técnica para este tipo de situación podría ser algo conveniente. Yo no le pondría tampoco mucho énfasis a este tipo de documentos porque hay que tener la esperanza que eventualmente va a pasar y además son temas de higiene que normalmente deberían de existir en cualquier lugar de uso público, por así decirlo. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Como último punto, tenemos en la línea al licenciado Herbert Lederer, el director de mercadeo, quien tiene unas palabras. Licenciado, por favor,
Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado, perfecto. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Juan por tu exposición, vas muy interesante y con varios puntos de solicitud que se repiten de la conferencia de ayer y que creo que van a ir tomando auge, entonces estamos tomando nota de todo esto. Muchísimas gracias Juan, Gaby, Mariela, César, Ani, equipo y amigos que están conectados, muchas gracias. Quisiera contarles que hoy estamos dando inicio a la campaña de recordación turística. Es una campaña diferente a cualquier campaña que nosotros pudiéramos haber pensado que íbamos a impulsar, ¿verdad? Es una campaña que está invitando a quedarse en casa, pero básicamente es una campaña que nos está diciendo que todos los atractivos turísticos que nosotros tenemos han estado ahí durante cientos, miles e incluso millones de años y seguirán estando ahí cuando esta emergencia pase. Pero ahorita lo más importante es que nos cuidemos, es nuestra salud. Lo más importante es la persona, el turista es persona, así que lo más importante es cuidar al turista. Entonces, la campaña se llama Tu casa Guatemala te espera. Está impulsando el eslogan Quédate en casa, pero pues aparte de esto también invita a que no cancelemos nuestros viajes, sino que lo reprogramemos, que solo veamos pues esto como un momento en el cual nos tenemos que cuidar para poder disfrutar más adelante, ¿verdad? Entonces, esta campaña la podrán ustedes ver en redes sociales, en las páginas en las fanpages de Visit Guatemala, en la página de Guate, en Paseo Guatemala. También tenemos, lo estamos compartiendo en plataformas de streaming y en principales plataformas informativas del país. Entonces, pues estoy muy contento de poder empezar esta campaña hoy. Y pues, Oliver, si me puedes apoyar con el video, te lo voy a agradecer. Sí, como está ahorita. Muchas gracias, licenciado. Entonces damos por finalizada esta conferencia. No sé si tuviese alguna otra tema que hablar, licenciado. Pues solo que por favor nos ayuden a compartir esta campaña y esperamos que les guste y esperamos que pues impulse a los objetivos que tienen, ¿verdad? Y por favor que la compartan. Muchas gracias a todos. A usted muchas gracias y muchas gracias a Juan Rivera por tomarse el tiempo de darnos la capacitación y todos están cordialmente invitados a acompañarnos a las próximas. Buena tarde.